Al final de ver las diapositivas, les voy a comentar algunos casos, bueno, algunas preguntas, respuestas, entonces para que estén pendientes. Voy a escoger unos 4 o 5 de ustedes para estos casos clínicos y bueno, obvio los demás también pueden participar, pero los que yo elija, bueno, pues van a tener que prender su camarita, estar ahí concentrados en la pregunta y vamos a hacer una retroalimentación, ¿sale? Principalmente les voy a comentar algunas preguntas y respuestas acerca de la enfermedad vascular cerebral, que es de los temas pues, más importantes, ¿no? No solamente para neurología, sino también pues, en el área de urgencias y de servicio de medicina interna. ¿Sí están de acuerdo? Sí, doctor. Ok, bueno, pues vamos a iniciar para que me dé tiempo ver los casos con ustedes. Bueno, el tema del día de hoy son las malformaciones del sistema nervioso central. Estas malformaciones, bueno, pues van a ser prácticamente infinitas, van a ser muchísimas las situaciones que pueden causar alteraciones a nivel de este sistema. Únicamente les voy a mencionar las más importantes. En cuanto a los objetivos, bueno, pues he mencionado cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes, porque existen muchísimas. Identificar de manera temprana este tipo de alteraciones, afortunadamente se puede hacer una detección oportuna durante la etapa de la gestación y describir los estudios de gabinete mucho más utilizados, que lo vamos a ver a lo largo de la plática. Ahora, en cuanto al sistema nervioso central, ya habíamos mencionado en cuanto al tema de anatomía o fisiología, que prácticamente iniciaba su formación aproximadamente desde los 21 días de la gestación, o sea, a partir de la tercera semana. El sistema nervioso central, si recuerdan, bueno, pues va a emanar o se va a desarrollar a partir de la región dorsal, de la porción dorsal del ectodermo, que es una de las capas que va a dar origen al sistema nervioso central. Esta capa del ectodermo, bueno, pues prácticamente va a estar por delante de una fosita que se llama primitiva, la cual es conocida como placa neural, y que esta prácticamente va a tener su inicio a partir de la tercera semana de gestación. Durante el desarrollo del embrión, bueno, esta placa se va deprimiendo y se va a dar origen al surco neural, que prácticamente va a proseguir a una depresión que va a formar el canal neural y finalmente este canal se va a unir en sus bordes para finalmente dar el desarrollo del tubo neural, ¿ok? Entonces, es una placa que proviene del ectodermo. Esta placa se va prácticamente invaginando y por lo tanto se va a transformar en un surco. Este surco prácticamente sus células van a seguir su migración para formar un canal y finalmente cerrarse para el desarrollo del tubo neural, en el cual va a dar origen prácticamente la mayoría de las estructuras del sistema nervioso central. Ahora, en cuanto a las malformaciones del sistema nervioso central, se pueden clasificar según el periodo de gestación en el que se encuentra la paciente. Por ejemplo, si nosotros estamos en el primer trimestre de la gestación, bueno, pues aquí las principales malformaciones son las que se van a llevar a cabo en la formación del tubo neural y esto tiene que ver con la médula espinal, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Si la malformación ocurre a partir del segundo trimestre, bueno, estas alteraciones más bien ya no van a ser tanto de la formación, sino más bien son alteraciones en la proliferación y la migración de las neuronas. Y si la malformación se encuentra a partir del tercer trimestre, bueno, pues aquí la alteración o malformación es debido a la organización neuronal que va a estar totalmente alterada y va a ser también una causa o un defecto en el proceso de la mielinización. Entonces, como pueden ver, las malformaciones van a ser características según cada trimestre de la gestación. Primer trimestre se dificulta la formación del tubo neural y el prototipo son las enfermedades de médula espinal. Segundo trimestre van a ser alteraciones en la proliferación y en la migración de las neuronas. Y en el tercer trimestre es prácticamente alteración en la organización neuronal y en el proceso de la mielinización. Ahora, como en todas las patologías que hemos estado
revisando a lo largo del semestre, bueno, existen factores de riesgo. Prácticamente existen pues, muchísimos, como por ejemplo pueden ser las radiaciones, la drogadicción, ya sea alcohol, tabaco, uso de heroína, cocaína, anfetaminas, etc. La desnutrición también juega un papel importante, esto principalmente en áreas rurales. Procesos químicos y genéticos en los cuales el paciente el paciente prácticamente va a estar expuesto a sustancias químicas que trabajen en áreas de diésel, de plomo, etc. Y la principal en cuanto a las malformaciones del tubo neural es la deficiencia de folatos. Es por eso que a los pacientes embarazadas prácticamente se les da el complemento de ácido fólico, prácticamente desde que se hace el diagnóstico de que el paciente está embarazado. ¿Ok? Entonces, generalidades, factores de riesgo, radiaciones, drogas y alcohol, tabaco, malnutrición o desnutrición, procesos químicos y genéticos y la deficiencia de folatos. Entonces, como pregunta de examen, si les vienen estas 5 opciones, bueno, la principal, tratándose de malformaciones del tubo neural, se encuentran las deficiencias de los folatos. En cuanto a clasificaciones, pues así como la clasificación, hablando de epilepsia, existen muchísimas, hablando de los tumores del sistema nervioso central también existen muchísimas, pero bueno, aquí existe una clasificación que es como la más utilizada. Esta clasificación se llama de Sarnat, que fue establecida en el año 2001. Bueno, pues aquí va a definir de acuerdo a dónde se va a encontrar la alteración. Por ejemplo, en el tipo 1, bueno, pues se van a encontrar anomalías de la inducción dorsal. Estas anomalías quiere decir que hay un defecto en el cierre del tubo neural en el cual no va a cerrar de forma completa. Afortunadamente, estas alteraciones pueden diagnosticarse de forma prenatal mediante un estudio simple de una ecografía o de un ultrasonido abdominal o ginecológico y mediante la determinación de alfa-fetoproteína en el suelo de la madre. Estas anomalías en inducción dorsal, bueno, pues son los ejemplos más comunes, en la espina bífida y la anencefalia, que quiere decir que prácticamente no hay desarrollo de masa encefálica. En cuanto a la segunda clasificación, bueno, pues se divide en anomalías de la inducción ventral. Aquí prácticamente va a haber fracaso en esta inducción ventral, en el cual va a estar implicada las 3 capas germinales. Y aquí generalmente se asocia a enfermedades genéticas, como por ejemplo las trisomías 13, la 18, y también tiene la fortuna de que puede hacerse un diagnóstico prenatal mediante la realización de una ecografía o de un ultrasonido. Aquí el prototipo, la causa más común de estas anomalías de inducción es la holoprosencefalia, que lo vamos a ver en un momento más. Siguiendo con la clasificación, bueno, el tipo 3 son anomalías de las estructuras de la línea media cerebral, y bueno, pues aquí los prototipos o los ejemplos son la displasia septo-óptica o la disgenesia del cuerpo calloso. En el tipo 4 van a encontrarse anomalías de la proliferación o diferenciación celular. Esto quiere decir que estas anomalías se van a encontrar a partir del segundo trimestre de la gestación y principalmente es originado por tabaquismo, drogadicción o alcohol en la madre. Aquí los prototipos o los ejemplos de estas anomalías en la proliferación se pueden encontrar casos de microcefalia o de macrocefalia. Anomalías de la migración neuronal, bueno, pues aquí también son alteraciones que se van a encontrar en el segundo trimestre, y bueno, pues aquí los prototipos son la paquigiria, lisencefalia, la giria, las displasias de los displasias corticales y las polimicrogirias, que ahorita vamos a ver también algunos ejemplos y de qué consiste cada uno de estos. Anomalías de la estructura de la fosa posterior, bueno, pues aquí se van a encontrar enfermedades o alteraciones como la enfermedad de Dandy Walker, aplasias o hipoplasias del cerebelo, el síndrome de Arnold-Chiari, que eso sí lo vamos a ver con más detalle, ya que es relativamente más frecuente que todas las otras patologías que hemos mencionado, y la atresia del cuarto ventrículo. Entonces, estas anomalías de la estructura de la fosa posterior van a comprometer a estas patologías. Ahora, en cuanto a las disrafias,
Las disrafias son alteraciones en el defecto del cierre del tubo neural, ¿ok? Aquí se pueden encontrar tres prototipos en cuanto a las disrafias, que son las malformaciones más comunes del sistema nervioso central. Y aquí se van a encontrar la espina bífida, en el cual se caracteriza por una falta del cierre de los arcos posteriores a nivel de las vértebras, ¿ok? Esto quiere decir que la médula está intacta, pero el cierre de los arcos posteriores vertebrales prácticamente no logra sellarse o no logra fusionarse y por lo tanto va a dar origen a la espina bífida. Aquí existen dos tipos de espina bífida. La espina bífida oculta, en el cual prácticamente no hay ningún daño de la médula espinal. Esto quiere decir que la médula espinal está totalmente intacta, únicamente el defecto es pequeño y tiene que ver con la apertura de uno o más de las vértebras de la columna espinal. La región más frecuente que se va a ver alterada en esta espina bífida, generalmente la región lumbar. Ahora, espina bífida manifiesta. Aquí prácticamente hay un defecto tanto en la apertura y en el cierre de los canales, de las vértebras, pero también va a estar ya implicado, va a estar comprometido la médula espinal a comparación de la espina bífida. Prácticamente los prototipos de la espina bífida manifiesta es el meningocele y el mielomeningocele, que ahorita vamos a ver algunas fotografías para que se vayan familiarizando con estas imágenes. Entonces vean, como pueden ver, aquí están los ejemplos de las patologías que ahorita les acabo de mencionar. En la primera imagen está la espina bífida, que ya dijimos que va a haber un defecto en la apertura a nivel de los canales vertebrales. Vean, aquí está ejemplificando esta imagen la médula espinal, en la cual está prácticamente intacta y únicamente el defecto está localizado a nivel de las vértebras. ¿Okay? Entonces, esta es una espina bífida oculta. ¿Okay? Ahora, esta es una espina bífida manifiesta, que dijimos que había dos tipos, el meningocele y el mielomeningocele. Bueno, pues vean, aquí en cuanto al meningocele, prácticamente aquí sí ya va a haber compromiso de la médula. Vean aquí cómo hay una región de protrusión y aparte también pues se va a encontrar el defecto a nivel de las vértebras. Entonces, este es el meningocele. Y el mielomeningocele, vean, como pueden ver aquí la protrusión es mucho más evidente, va a estar comprometida las meninges y la médula, ¿ok? Entonces, meningocele, únicamente meninges, perdón. Y el mielomeningocele va a estar comprometido la médula y las meninges, ¿ok? Esto quiere decir que es una presentación, una situación mucho más grave o complicada. Vean aquí nuevamente este dibujito, una espina bífida oculta en el cual la médula está intacta. Una espina bífida manifiesta o meningocele, únicamente va a haber compromiso a nivel de la meninge, y el mielomeningocele va a haber compromiso de la meninge más la médula espinal. Entonces, como pueden ver, esta es la situación más grave. Y bueno, pues aquí hay un dibujito en el cual está representando aquí al feto, igualmente con una alteración a nivel de la columna lumbar. En cuanto al mielomeningocele, que es la situación como más grave, desafortunadamente la más grave, pero también es la más frecuente en cuestión de las disrafias, ya que como les dije anteriormente va a haber compromiso a nivel de la columna vertebral y desafortunadamente también de la médula espinal. Este va a corresponder a un defecto en el cierre del tubo neural, de los arcos posteriores de la vértebra y también van a haber compromiso cutáneo o a nivel de la piel. Aquí la causa del mielomeningocele es prácticamente desconocida, algunas situaciones pueden ser multifactoriales, pero en situación de las malformaciones de defectos del cierre del tubo neural o de las disrafias, afortunadamente existe o se ha demostrado que una alimentación complementaria con ácido fólico disminuye la presentación de este tipo de malformaciones hasta en un 80%. ¿Okay? Entonces, las disrafias o defectos
en el cierre del tubo neural, se pueden disminuir su frecuencia al agregar ácido fólico a la alimentación del paciente. Otras alteraciones que se pueden estar asociadas al mielomeningocele, esto quiere decir que no solamente va a estar comprometida la vértebra, la médula, la meninge y la piel, sino que también estos pacientes pueden tener datos de hidrocefalia, hasta en un 85% de los casos. Desafortunadamente, estos pacientes también van a tener compromiso o malformaciones a nivel de la fosa posterior, y esto puede manifestarse como un síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, en el 90% de los casos. Ahorita lo vamos a ver con más detalle en qué consiste, y también puede provocar deformidades musculoesqueléticas como un síndrome artrogripótico, en el cual van a ser alteraciones en contracciones o espasmos musculares en este tipo de pacientes. Pero también puede haber deformidades en los pies, displasia de caderas, cifosis o escoliosis congénitas y siringomelia, que también lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Entonces, como pueden ver, el mielomeningocele desafortunadamente es el más frecuente, es el más grave, y no solamente se va a presentar como una única malformación, sino que puede estar acompañado de todas estas situaciones. Aquí el mielomeningocele dijimos que puede ser un diagnóstico de forma prenatal. Afortunadamente, con un simple ultrasonido podemos detectar este defecto hasta en el 95% de los casos. Pero habíamos mencionado también que la determinación del alfa-fetoproteína en la mujer también, cuando se encuentra elevado, bueno, pues también nos puede orientar de que existe una alteración en el defecto, en el cierre del tubo neural, y esta alfa-fetoproteína nosotros la podemos determinar o solicitar a partir de las 15 o 20 semanas de gestación para hacer un diagnóstico prenatal y oportuno de este tipo de malformación. En cuanto a la localización, les había dicho que puede ser, bueno, en sí puede ser cualquier lugar de la columna, pero la presentación en un 75% de los casos es a nivel de la región lumbosacra, ¿ok? Entonces, pregunta de examen, si yo les pregunto cuál es la localización en cuanto a la presentación del mielomeningocele, bueno, pues la respuesta correcta es la región lumbosacra, pero puede ser a cualquier nivel. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, vean, como pueden ver aquí existen diferentes niveles. Si la alteración está por debajo del T2, bueno, pues prácticamente va a existir una parálisis completa de todos los músculos de las extremidades inferiores, y también va a haber compromiso de los músculos psoas. Si el compromiso o el defecto está a nivel de L1, bueno, pues aquí se va a caracterizar por una debilidad moderada en cuanto a la flexión de la cadera. Si es a nivel de L2, aquí va a haber una flexión marcada de la cadera y alteraciones de la aducción. Pues como pueden ver, la localización del mielomeningocele o de este defecto del tubo neural, el cuadro clínico va a ser totalmente variable porque va a depender el nivel vertebral que se vaya a estar comprometido, ¿ok? En cuanto a las alteraciones cutáneas o a nivel de la piel, bueno, pues también estos pacientes pueden tener, se comenta que hay áreas de pelo en parches, hay cambios en la pigmentación, hay neos o excrescencias de la piel, puede haber quistes dermoides intradurales o de la médula, y puede haber situaciones de hipertricosis o hemangiomas que se describen hasta en un 50% de los casos. Entonces, acuérdense, las malformaciones del sistema nervioso central únicamente no van a ser exclusivas de este sistema, sino que también el sistema cutáneo u otros órganos o sistemas pueden estar comprometidos. Vean, como pueden ver, miren, aquí nuevamente les estoy poniendo un ejemplo de un mielomeningocele, en el cual aquí está la alteración totalmente evidente. Esta es una ecografía en la cual estamos viendo aquí al feto prácticamente con el defecto o este abondamiento a nivel de la región lumbosacra. Aquí nuevamente un bebé con este tipo de alteraciones. Y la espina bífida, ya dijimos que en la espina bífida únicamente van a estar comprometidos las vértebras, pero prácticamente la médula espinal, las meninges van a estar totalmente intactas, y afortunadamente la mayoría de estos pacientes van a estar prácticamente asintomáticos. Hay veces que esta espina bífida se hace el diagnóstico de forma
de forma aleatoria o es un hallazgo a nivel radiológico, ¿ok? Entonces, hasta aquí alguna pregunta o alguna situación en cuanto a las disrafias, que son los defectos más comunes a nivel del sistema nervioso central y que pueden evitarse con el uso y la administración de ácido fólico. ¿De aquí quedó claro? Sí, doctor, tengo una Sí, pregunta. doctor. En cuanto al mielomeningocele o bueno, a la espina bífida, ¿hay alguna indicación cuando hay un antecedente de bueno, de un hijo, de un antecedente de nacimiento de un hijo con espina bífida? Sí, por ejemplo, si tú tienes ya tu antecedente de un hijo, así que un hijo anterior que tiene esta alteración, entonces tú de forma intencionada prácticamente vas a solicitarle a esa paciente su ultrasonido ginecológico para ver este tipo de defecto y ya que haya alcanzado las 15 o 20 semanas de la gestación, le vas a solicitar de forma pues, inmediata prácticamente la determinación de la alfa-fetoproteína, porque esos son los medios de diagnóstico prenatal más oportunos para estos pacientes. Hablando un poquito de tratamiento de la espina bífida, afortunadamente ya existe tratamiento de forma, pues prácticamente durante la etapa de la gestación, o sea, es un tratamiento de forma no invasiva. Que yo sepa, el médico, aquí en México se han reportado algunos casos en los cuales se hace la corrección de esta espina bífida y prácticamente el tratamiento es curativo. Entonces, es una de las ventajas de este tipo de malformaciones que pueden ser detectadas mediante un ultrasonido, determinación de alfa-proteína, y si tú lo detectas y lo envías a un centro adecuado de atención donde se ve el tratamiento de estos pacientes, prácticamente esa malformación o esa situación va a ser totalmente curable. Muchas gracias. Ok, bueno, pues seguimos con las siguientes malformaciones o defectos craneales y del encéfalo. Aquí prácticamente tiene que ver con defectos en cuanto a los huesos o la bóveda craneal. Aquí en cuanto al término de craneosinostosis, bueno, se caracteriza por un cierre precoz de una o más suturas craneales, lo que va a producir un crecimiento y desarrollo anormal del cráneo, ¿ok? Entonces, estas craneosinostosis o defectos craneales tienen que ver con la bóveda craneal, con los huesos y con defectos, ya sea en el cierre precoz de las suturas craneales, ¿ok? Aquí en cuanto a las craneosinostosis, bueno, se van a clasificar o se van a dividir en tipo primario o vera, que también se le llama, y un tipo secundario, ¿ok? Aquí en cuanto a la craneostosis de tipo secundario, esto quiere decir que es consecuencia de la falta de desarrollo cerebral, el cual es un estímulo para que el cráneo prácticamente se expanda. Y la craneostosis primaria agrupa varios tipos que dependen de las suturas afectadas y existen malformaciones añadidas, ¿ok? Entonces, podemos decir que el defecto el que tiene mejor pronóstico, por así decirlo, ya que va a ser único, es la craneostosis de tipo secundario, ya que la craneostosis primaria puede estar acompañado de otros tipos de malformaciones. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues este diagnóstico de la craneosinostosis también se puede hacer únicamente mediante una situación de un ultrasonido y esto prácticamente lo podemos también detectar de formas tempranas. Aquí, bueno, pues consiste en evaluar la presencia de un cráneo prácticamente anormal o deformado o al momento del nacimiento que haya una ausencia en la palpación de determinadas fontanelas. Aquí el estudio radiológico, rayos X, prácticamente nos va a dar con exactitud cuál es el defecto o la sutura que va a estar comprometida. Y una vez realizado el diagnóstico, bueno, pues prácticamente existen diferentes terapias, que ahorita vamos a ver algunas como prótesis a nivel del cráneo, con la finalidad de mejorar la forma pues prácticamente de la cabeza, ¿no? La tomografía también ayuda a demostrar el contorno del cráneo, puede mostrar engrosamiento o mayor densidad en el área de la sinostosis y también
pueden demostrar datos de hidrocefalia en estos pacientes. Entonces, las craniosynostosis son defectos en la bóveda craneal o los huesos y que tienen que ver con la sutura precoz de las, con el cierre precoz de las suturas, ¿ok? Bien, aquí pueden ver algunos defectos, en el cual, vean, aquí tiene este bebé o este individuo un aumento en el perímetro anteroposterior, parecía como si fuera como tipo ovoide, por así decirlo. Y en cuanto a las craniosynostosis, existen diferentes tipos. Esto va a depender en cuanto a la forma del cráneo. Vean, se le determina o se llama escafocefalia cuando el cierre, o más bien el defecto se va a producir por el cierre de la sutura sagital, al que el cráneo toma una forma alargada en sentido anteroposterior, como en la fotografía que les mostré aquí en esta diapositiva. Entonces, esta imagen prácticamente corresponde a una escafocefalia, ¿ok? Hay aumento en el diámetro anteroposterior, hay disminución del diámetro biparietal, esto quiere decir que va a estar largo, pero va a estar angosto, por así decirlo. La frente es ancha con relación a la región occipital y esta es la variedad más frecuente en la mayoría de las series descritas y esta va a predominar en un 80% y desafortunadamente aquí los hombres van a tener los que tienen mayor riesgo de presentación en los defectos de la craniosynostosis, ¿ok? Entonces, craniosynostosis, un tipo es la escafocefalia o aumento en el perímetro anteroposterior y es la más frecuente. Otro tipo de craniosynostosis es la braquicefalia o turricefalia. Aquí esto se va a producir por un cierre completo en la sutura. La anterior era a nivel de la sutura sagital, bueno, pues esta es a nivel de la sutura coronal. Aquí le va a dar al cráneo la forma como si fuera de una torre, con disminución de su diámetro anteroposterior y va a estar totalmente un cráneo alargado, ¿ok? O sea, va a estar más alto, por así decirlo. Aquí craniosynostosis va a representar únicamente el 18% de los casos y también se acompaña con otros síndromes genéticos como son el síndrome de Creutzfeldt y el síndrome de Ape. Vean, aquí aquí están imágenes en cuanto a la braquicefalia o turricefalia, ¿ok? Entonces, como pueden ver, aquí prácticamente, bueno, usando un poquito de imaginación, como si fuera una torre, aquí en esta imagen se ve mucho más detallada, ¿ok? Entonces, esta es una turricefalia. Otro tipo de craniosynostosis es la trigonocefalia, en el cual existen alteraciones en el cierre de la sutura metópica, la frente es estrecha, es triangular con un borde palpable y visible, y las órbitas tienen forma oval y los ojos poseen hipotelorismo. ¿Okay? Entonces, trigonocefalia es prácticamente la forma como si fuera triangular, ¿ok? Plagiocefalia, bueno, este tipo de craniosynostosis afecta la hemisutura coronal con una dismorfia facial por aplanamiento de la frente y una órbita que va a ser de tipo hipoplásico del lado afectado. Existe abombamiento frontal compensatorio en su forma contralateral. Y por último, la oxicefalia, bueno, aquí prácticamente todas las estructuras van a estar cerradas, puede ser del tipo armónico cuando se funcionan todas a la vez, y cursan con un cráneo pequeño, siempre acompañado de un síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Okay? Entonces, oxicefalia también nos puede dar datos de hipertensión intracraneal, por lo tanto, de todas estas craniosynostosis es como la más grave, por así decirlo, o la que requiere de un diagnóstico mucho más oportuno. Vean, aquí hay unas imágenes de cada uno de estos defectos craneales como la oxicefalia, la plagiocefalia. Vean aquí un cráneo totalmente deformado, en lugar de estar totalmente redondito, simétrico, aquí está totalmente deformado. Y estas son las situaciones que se encuentran: una simetría facial, una frente y órbita aplanadas, una protrusión de la frente, una oreja más adelante que la otra, hay prominencia a nivel de la región occipital y también hay una región de esta región occipital la cual está totalmente aplanada, ¿sale? Entonces, este es ejemplo de una plagiocefalia y de la oxicefalia, en los cuales
Hay que tener cuidado porque estos pacientes sí pueden dar o tener datos de hipertensión intracraneal. Entonces, en resumen de estas craniosynostosis, si yo les pregunto cuál es la craniosynostosis más frecuente, ustedes tienen que responder la escafocefalia, ¿ok? Pero si yo les pregunto cuál es el tipo de craniosynostosis que puede dar datos de hipertensión intracraneal, bueno, pues es la oxicefalia, ¿ok? Para que lo vayan teniendo en cuenta ahí en sus apuntes. Vean, aquí hay una última fotografía de las craniosynostosis en los cuales estamos mostrando la trigonocefalia, que es el que tiene fórmula de triángulo, ¿ok? Aquí prácticamente sí se ve de forma evidente y aquí se está ejemplificando también mediante un estudio de tomografía. Aparte de los defectos de la bóveda y de las suturas craneales, bueno, pues también esta malformación no se escapa de tener lesiones dérmicas y, por ejemplo, se pueden encontrar datos de aplasia cutis, en el cual es un defecto caracterizado por falta de dermis, de la epidermis, de la dermis y a veces de tejido celular subcutáneo de predominio en la piel cabelluda. Se observan, cuando se encuentra esta alteración, bueno, pues se van a encontrar úlceras que pueden ser de tipo puntiforme, ovaladas, triangulares, de forma estrellada y prácticamente están cubiertas de una membrana fina, ¿ok? Pueden encontrarse también quistes dermoides, acantosis nigricans. Entonces, las lesiones dérmicas también no van a estar exentas en este tipo de malformaciones o de craniosynostosis. Aquí la edad ideal para el tratamiento son los 3 meses de edad y consiste en la extirpación de la sutura sagital. Prácticamente se hace una apertura de esta estructura o se hacen cirugías mediante neurocirugía, osteotomías múltiples del cráneo para tratar de ampliar y de modificar en los diámetros principalmente laterales y con esto evitar datos de hidrocefalia o en casos graves de hipertensión intracraneal. Entonces, como pueden ver, el tratamiento de las craniosynostosis es un tratamiento quirúrgico de los craniosynostosis. Ok, bueno, si no dudas, seguimos con otro tipo de malformación que es el encéfalocele. Aquí este defecto se caracteriza por el cierre a nivel de la región rostral que se produce durante la 4ª semana del embarazo. Este también va a constituir un defecto del tubo neural. Aquí prácticamente el contenido cerebral está protruido y se hace un tipo de herniación a través del defecto craneal, o sea, prácticamente es un cerebro, una masa encefálica que va a estar prácticamente expuesta. Aquí en cuanto a la clasificación de este encefalocele, bueno, pues también existen diferentes clasificaciones, como por ejemplo meningocele, en el cual solamente va a haber herniación, pero únicamente a nivel de las meninges. Encéfalo meningocele, en el cual va a haber herniación tanto del tejido cerebral, pero también de las meninges, y el hidroencéfalo meningocele, en el cual es la malformación más grave, con salida de una cantidad importante del tejido cerebral, inclusive puede incluir parte de los ventrículos y de las meninges, ¿ok? Entonces, estos defectos, bueno, van a ser subtipos en cuanto al encefalocele. Entonces, en conclusión, encefalocele es protrusión de la masa encefálica y existen diferentes grados, por así decirlo, en el cual únicamente van a estar comprometidas las meninges, la meninge más el tejido cerebral o prácticamente en la salida inclusive de alguno de los ventrículos, ¿ok? Entonces, esa es la clasificación en cuanto al encefalocele y también va a estar dentro de los efectos del cierre del tubo neural a partir de las 4ª semanas de la gestación. Vean, como pueden ver, vean aquí este defecto en el cual, bueno, la piel está prácticamente intacta, pero vean aquí la exposición prácticamente de la masa encefálica. Este caso es prácticamente incompatible con la vida. Estos pacientes mueren prácticamente de forma inmediata. Entonces, como pueden ver, este es el defecto menor de un encefalocele y esta es la presentación mucho más grave, ¿ok?
En cuanto al Arnold-Chiari, el Arnold-Chiari va a representar un defecto de las malformaciones de la fase posterior y va a estar. Aquí este síndrome de Arnold-Chiari lo que significa es que hay un descenso anormal de las amígdalas, del vérmix y del bulbo en el el prototipo de las malformaciones de la fosa posterior, lo que va a estar representado por el cerebelo. Es frecuente la platibacia, que es un aplanamiento de la base del cráneo que se traduce como un ángulo basal mayor de 143 grados. Esto quiere decir que también va a haber un defecto en cuanto a la formación de la bóveda craneal. Y estas malformaciones se van a encontrar principalmente a nivel occipito cervical, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunas fotografías de lo que consiste esto. Entonces, Arnold-Chiari es un defecto de la fosa posterior y es uno de los más frecuentes. Aquí existen diferentes tipos en cuanto a la formación de Arnold-Chiari. El tipo 1 o del adulto. Aquí este tipo 1 del adulto existe el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas por debajo del agujero occipital, pero que no va más allá de C1. Esto quiere decir que hay un defecto mínimo, por así decirlo, o este desplazamiento o este descenso es mínimo. Este padecimiento de Arnold-Chiari tipo 1 o del adulto es más frecuente en las mujeres. Aquí la presentación de esta malformación es durante la adolescencia o la edad adulta temprana y no suele acompañarse de hidrocefalia. Aquí la característica de este síndrome de Arnold-Chiari es que van a tener la presencia de cefalea en un 69% de los casos, dolor cervical de tipo recurrente, esto es por compresión progresiva y crónica a nivel de la médula cervical, y posteriormente, si el defecto pues no es detectado, esta situación sigue evolucionando, bueno, pues va a existir debilidad y desequilibrio de la marcha, espasticidad progresiva de las extremidades inferiores. Aquí este defecto Arnold-Chiari tipo 1 existen signos como por ejemplo una hiperreactividad refleja de las extremidades inferiores. Pueden encontrarse también datos de nistagmus y de ataxia y también puede incluir datos de siringomelia, que ahorita vamos a ver en qué consiste eso, ¿ok? Entonces, este defecto no va a ser detectado durante etapa gestacional, durante la etapa infantil o escolar, sino que prácticamente debe ser sospechado en un adolescente con cefalea crónica y episodios recurrentes de dolores cervicales, debilidad progresiva, desequilibrio y espasticidad de las extremidades inferiores, ¿ok? Aquí el Arnold-Chiari tipo 1, bueno, pues esto es como yo les había dicho, en cuanto a la sintomatología, sufren de cefaleas y mareos que pueden estar desencadenados con tos y posturas de flexión ventral. Pueden encontrarse datos de disfonía, de disfagia que va a ser lentamente progresiva, así como atrofia de eminencia estenar e hipotenar de los músculos interóseos, más hipalgesia, termoanalgesia en la cintura escapular, del tórax alto y de los miembros inferiores, superiores. Esto quiere decir que va a haber alteraciones en la sensibilidad. Estos pacientes van a ser mucho más sensibles al dolor, al calor, principalmente a nivel de los miembros superiores, ¿ok? Entonces, aparte de la cefalea, de los mareos, de la ataxia, de la debilidad progresiva, de la espasticidad, también van a tener disfonía, disfagia y alteraciones en la sensibilidad, principalmente a nivel de los miembros superiores. Vean, aquí como pueden ver en esta fotografía se está ejemplificando prácticamente esta malformación. Vean, este es un estudio de una resonancia magnética, ¿ok? Vean, como pueden ver, aquí está el nivel del cerebelo, va a estar el bulbo, en el cual aquí prácticamente todo está íntegro. Pero en el síndrome de Arnold-Chiari dijimos que va a haber un descenso de las amígdalas o a nivel del cerebelo. Vean, como pueden ver aquí el cerebelo, esta porción se ve aquí un poquito más abajo, por así decirlo, o va a descender a comparación de esta resonancia magnética
en el cual vean las estructuras están prácticamente en su lugar. Y esta es la imagen típica de un Arnold Chiari tipo 1, que es un descenso de las amígdalas y también un discreto descenso a nivel del cerebelo. Ven, aquí hay una imagen, una figurita que está prácticamente ejemplificando lo mismo, en el cual se encuentra el descenso de esta porción de la fosa posterior. Y bueno, pues aquí nuevamente otra resonancia magnética en la cual está ejemplificando este defecto de Arnold Chiari de tipo 1 o del adulto. Vean, aquí como pueden ver, esto es lo que no es normal. Este descenso anormal de esta porción de la amígdala, ¿ok? Vean aquí, como pueden ver, igualmente algunas diagramitas, algunas figuras, en las cuales, vean, empieza a haber aquí un descenso de esta estructura cerebelar, aquí se empieza a ver un poquito más prominente, aquí prácticamente ya está totalmente descendido, y cuando empieza a descender mucho más, bueno, pues ahí es cuando empieza la sintomatología en cuanto a la espasticidad de las extremidades inferiores y también alteraciones en la sensibilidad, principalmente del tronco escapular o de las extremidades superiores, ¿ok? Entonces, estos son diagramas que están ejemplificando al Arnold Chiari tipo 1. Ahora, el Arnold Chiari tipo 2, aquí este desplazamiento también de las amígdalas, pero aquí este desplazamiento es mucho más notorio o más evidente. Aquí inclusive puede estar comprometido el tronco encefálico, que va a estar fuera de la base del cráneo, del vértex, y a veces inclusive puede estar comprometido el cuarto ventrículo. Estos pacientes pueden tener o estar asociados con siringomelia y la presencia de hidrocefalia. Y acuérdense, cuando vimos lo de mielomeningocele, este Arnold Chiari, principalmente el tipo 2, puede estar hasta en un 90% de los casos. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente con mielomeningocele que lo detectamos en etapa prenatal, por así decirlo, entonces nosotros nos vemos obligados a realizar un estudio de resonancia magnética en la etapa pues, prácticamente después del nacimiento, ya que la malformación de Arnold Chiari tipo 2, vean el porcentaje, es bastante alto. Permítame contestar una llamada, dame un minuto. Hola. ¿Van a dar mantenimiento? Ah, bueno, ok. Bueno. Ok, sí, sí, yo no firmo nada. Entonces, vale, perfecto. Vale. Me dan 5 minutos, tengo que bajar al consultorio, por favor, y te regreso. Sí, doctor. Sí, doctor.
Hola, perdón, ya regresé, ¿siguen ahí? Sí, doctor, aquí Sí, sí. doctor, aquí andamos. Ok, perfecto. Entonces estamos diciendo que la tipo 2 se acompaña al 90% con el mielo meningocele, pero también puede haber otras alteraciones como la dislocación caudal a nivel de la médula y que puede estar representada en un 10% de los casos. Este sí va a ser detectable desde la lactancia, por lo tanto, en la etapa pediátrica se puede hacer el diagnóstico del Arnold-Chiari tipo 2. Estos pacientes también pueden tener clínica de dificultad para deglutir o disfagia en un 69% de los casos. También puede haber, como va a haber compromiso, como vemos aquí, a nivel del tronco, entonces podemos tener que estos pacientes tengan periodos de apnea en un 56% de los casos y datos de estridor en neonatos debido a la apariencia del décimo par craneal, que es el nervio vago. Aparte de esto, el paciente puede tener vómitos, broncoaspiración, debilidad de los brazos y la presencia de nistagmos. Entonces, el Arnold-Chiari tipo 2, este sí se va a hacer diagnóstico en la etapa pediátrica y tiene un pronóstico mucho más grave a comparación del tipo 1 o del adulto. Vean, como pueden ver, esta es una imagen de un Arnold-Chiari tipo 2. Acuérdense que en el tipo 1 el defecto va a ser mínimo, o sea, el descenso es realmente apenas detectable. Sin embargo, vean aquí en el tipo 2, este descenso de la amígdala es prácticamente mucho más evidente, ¿ok? Entonces nosotros también tenemos que estar familiarizados con las imágenes de resonancia magnética, los que se vayan a dedicar a medicina interna, al área de urgencias, a neurología, que creo que Fernando estaba por ahí. Bueno, pues entonces, cuando ustedes vean este defecto, en el cual hay un descenso a nivel de la fosa posterior, principalmente de la amígdala, bueno, pues ustedes ya pueden hacer su diagnóstico de Arnold-Chiari junto con su cuadro clínico y su exploración neurológica. El Arnold-Chiari tipo 3 y tipo 4 prácticamente aquí son herniaciones mucho más severas, se acompañan de otras malformaciones cerebrales. Aquí también los signos y síntomas prácticamente van a estar desde el nacimiento y estos, desafortunadamente, estos subtipos 3 y 4 van a ser incompatibles con la vida por la parálisis de los pares craneales, por la parálisis de los pares craneales y de la apnea que van a tener estos pacientes, ¿ok? Entonces el tipo 1 es el del adulto y es el más benévolo, por así decirlo. El tipo 2 es el de la etapa pediátrica y que se va a acompañar de mielomeningocele en el 90% de los casos. Y el tipo 3 y tipo 4 son reacciones mucho más severas y que prácticamente van a estar o van a ser incompatibles con la vida. El Arnold-Chiari, pues igual que las otras malformaciones del sistema nervioso central, lo cutáneo o lo dérmico también no van a estar totalmente exentos. Por lo tanto, aquí estos pacientes también pueden tener un cutis de aspecto marmóreo. Esta es un tipo de dermatosis en el cual hay una alteración en la coloración de la piel que se encuentra como si fuera de tipo purpúrico con un patrón de malla y principalmente esta coloración o este cutis marmóreo se van a encontrar a nivel de las extremidades inferiores y a veces también en las superiores. Podemos también encontrar telangiectasias, úlceras superficiales en la piel, nevos azules, hemangiomas también, o pigmentaciones vasculares de tipo normal y también este Arnold-Chiari tiene la desventaja de que puede tener un potencial maligno principalmente para el desarrollo del melanoma, ¿okay? O sea, aparte de sus alteraciones neurológicas, también tiene un riesgo mucho mayor que la población general para el desarrollo de un melanoma maligno. Aquí el estudio de elección es para el diagnóstico de la malformación de Arnold-Chiari es 100% la resonancia magnética. Entonces, este es el buen estándar hablando del Arnold-Chiari, ¿ok? Si ustedes están sospechando de un Arnold-Chiari, bueno, acuérdense que la tomografía es el estudio inicial prácticamente para todas las enfermedades neurológicas, pero si su sospecha es clara en cuanto a un Arnold-Chiari, el estudio de elección es la resonancia magnética. Siringomelia, que también lo hemos mencionado a lo largo de la plática, bueno, pues esto lo que significa es que hay una dilatación congénita del canal ependimario, consiste en una formación de una cavidad central a nivel intramedular que va a destruir prácticamente o comprimir las motoneuronas del asta anterior
a nivel de la decusación de las fibras de las espinotalámicas. Esto quiere decir que es una cavidad que prácticamente está localizada a nivel intramedular y esta cavidad va a estar destruyendo o comprimiendo las motoneuronas del asta anterior, por lo que característicamente va a producir hemiatrofias de los músculos inervados por estas motoneuronas de los segmentos medulares afectados. Van a tener estos pacientes anestesias térmicas y dolorosas de forma suspendida. Y también existe, se le llama a una alteración que se llama disociación siringomiélica. Esto consiste en una afectación de la sensibilidad termoalgésica, ¿ok? Esto quiere decir que al calor no van a tener dolor estos pacientes, van a estar prácticamente insensibles al calor, o sea, tú les puedes poner un encendedor a nivel de la motoneurona, bueno, del segmento afectado y el paciente no va a ser capaz de retirar ese calor porque prácticamente va a tener alteración de la sensibilidad, principalmente a nivel del calor, o sea, no va a ser capaz de tener dolor, ¿ok? Inclusive puede llegar a producirse quemaduras sin darse cuenta. Entonces, este es un ejemplo claro de una siringomelia. Si yo les pongo un caso clínico de un paciente con alteraciones en cuanto a amiatrofias de los músculos, por ejemplo, a nivel de la cintura escapular, y que el paciente tiene una alteración en cuanto a la sensibilidad termoalgésica, bueno, pues el caso clínico va a corresponder a una siringomelia. Esto quiere decir que el paciente lo vamos a exponer al calor y el paciente no va a ser capaz de percibir ese estímulo. También pueden encontrarse otras alteraciones tróficas y vasomotoras, por ejemplo, las manos frías, húmedas, cianóticas y síntomas de afectación de vías largas como paraplegia espástica, ¿ok? Vean aquí esta imagen que también el estudio ideal es de el estudio ideal para el diagnóstico de siringomelia es el estudio de la resonancia magnética. Vean aquí en términos normales, esto es prácticamente la médula, ¿ok? En términos normales, todo esto tiene que estar totalmente blanco, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí está normal, pero aquí está el defecto, que en este caso es un quiste y es lo que va a estar comprimiendo o desplazando la cavidad medular y por lo tanto, vean, aquí ya no se observa médula, porque prácticamente va a estar comprometido con este quiste y con esta cavidad intramedular y esto es lo que va a condicionar la presencia de los síntomas. Entonces, nuevamente, si ustedes están familiarizados con las diferentes imágenes, bueno, esto es normal, blanquito, en términos generales, todo esto tiene que estar blanco, pero aquí como se trata de un caso de siringomelia, bueno, pues aquí está la presencia del quiste y de este defecto intramedular. Otro defecto, otra malformación es la ventrículomegalia. Esto lo que quiere decir, bueno, pues que hay un aumento en el diámetro de los ventrículos laterales mayores a 15 milímetros. Aquí el manejo clínico de estos casos incluye la realización de un cariotipo fetal, porque la mayoría de las veces va a estar asociado a un caso o a trisomías de tipo 21. Además de que se deben descartar la presencia de otras anomalías fetales y se recomienda también el estudio de infecciones, ya que estos pacientes pueden también tener infecciones de tipo oportunista. Aquí en cuanto a los casos de ventriculomegalia, generalmente el pronóstico de forma general es bueno, en un 90% de los casos no causa con alguna otra alteración, sino únicamente se va a destacar con aumento a nivel de los ventrículos, que lo normal es máximo hasta 10, pero aquí podemos encontrar ventrículos mayores de 15 o 20 milímetros y que generalmente se va a estar asociado a trisomías 21. Vean, este es un estudio muy sencillo de una ecografía en el cual está la bóveda craneal o el cráneo del feto. Y aquí vean este aumento en el perímetro de los ventrículos que está ejemplificando la ventriculomegalia. Vean aquí igualmente, aquí está ejemplificado con esta flechita el diámetro o el aumento de estos ventrículos, que en este caso es prácticamente de tipo bilateral. Entonces, la ventriculomegalia, nosotros también, una vez que nosotros detectamos esta situación de forma prenatal, también puede estar recomendado realizar un estudio o un cariotipo para descartar una trisomía 21, ¿no? Un síndrome de Down.
La hidrocefalia, bueno, pues también es una malformación del sistema nervioso central. Aquí existe una hidrocefalia de tipo obstructivo, cuando va a existir un bloqueo anatómico en la circulación de este líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo que exista una estenosis congénita del acueducto de Silvio, cuando existen tumores del sistema nervioso ventricular, bueno, el sistema ventricular, o tumores de la fosa posterior. Entonces, estas situaciones de estenosis, tumores del sistema ventricular y tumores de la fosa posterior nos pueden dar casos de hidrocefalia de tipo obstructivo. Hidrocefalia comunicante es otro subtipo, por así decirlo, y esto es debido a un aumento en la producción, como por ejemplo el papiloma del plexo coroideo o una alteración en la absorción. ¿Okay? Entonces, la hidrocefalia puede ser de dos tipos. Uno, obstructivo, ya sea por estenosis congénita del acueducto, por tumores del sistema ventricular o por tumores de la fosa posterior, o una hidrocefalia comunicante, que esto es debido a un aumento en la producción por la presencia de un papiloma del plexo coroides o una alteración en la absorción. Esas son las clasificaciones o los tipos de la hidrocefalia. Aquí también la hidrocefalia puede estar acompañada de otras malformaciones, hasta en el 30% de los casos. También se sugiere realizar un cariotipo fetal, ya que puede haber anomalías cromosómicas hasta en un 11% de los casos. También un estudio de infecciones relacionadas, como por ejemplo toxoplasmosis, sífilis, citomegalovirus, rubiola, parotiditis, etc. Entonces, es por eso que a todas las madres también, con las que están en etapa de gestación, se les solicita de forma rutinaria un panel, un perfil TORCH, que va a incluir prácticamente todas estas patologías, además de la sífilis y la parotiditis, ¿ok? En cuanto al pronóstico de la hidrocefalia, bueno, va a depender mucho en cuanto a la etiología. La supervivencia de forma general es buena, de un 70%, aunque en los pacientes que tienen esta situación pueden tener un 50% de probabilidad de tener retraso mental. La mayoría de los casos desarrollan hipertensión intracraneal que requerirá de un tratamiento posterior, que la mayoría de las veces es la colocación de un catéter para ir drenando este líquido cefalorraquídeo y no se esté acumulando a nivel intracerebral. Vean, aquí hay un caso, pues ya que son extremos, ¿no? Esos casos de hidrocefalia, en el cual, como pueden ver, aquí se ve aumento de los vasos venosos y arteriales de los pacientes, el cráneo está totalmente deformado y pues este es un caso de una hidrocefalia grave que si no se trata de forma adecuada, bueno, pues puede dar edema cerebral y finalmente la muerte, en este caso del neonato, ¿no? Ya casi acabamos. Otra malformación relativamente frecuente es el síndrome de Dandy-Walker. Este también compromete, bueno, está comprometido en cuanto a, bueno, va a estar en cuanto a los ejemplos de los defectos de la fosa posterior. Aquí, este Dandy-Walker, existe una alteración en la cisterna magna que va a estar totalmente aumentada. Aquí va a haber agenesia completa o parcial del vermis cerebeloso y un tentorio que se va a encontrar elevado. Entonces, vean, aquí en Dandy-Walker se va a ver comprometido a nivel del cerebelo. Existe una variedad de Dandy-Walker que consiste en una hipoplasia de grado variable de este vermis, y puede haber aumento o no de la cisterna magna. Entonces, la malformación clásica de Dandy-Walker es un defecto o una agenesia en el vermis y un tentorio elevado y una cisterna magna elevada. En el Dandy-Walker atenuado o en la variante es hipoplasia, puede o no haber aumento en la cisterna magna, y también el defecto a nivel del vermis cerebeloso es variable, por así decirlo. Esta variante de Dandy-Walker tiene mejor pronóstico que el clásico, ¿no? Otra variante en cuanto al Dandy-Walker es una megacisterna magna, en la cual hay una integridad del vermis cerebeloso y del cuarto ventrículo, sino que únicamente se va a encontrar una cisterna magna aumentada de tamaño. Estas alteraciones también se pueden encontrar asociadas a poliquistosis renal, defectos cardiovasculares, a paladar hendido. En cuanto al pronóstico, esta malformación puede tener manifestaciones clínicas dentro del primer año de vida. Entonces, estos pacientes iban a ser diagnosticados en la etapa pediátrica
como síntomas de hidrocefalia y otros síntomas neurológicos. Y aquí la mortalidad puede alcanzar hasta un 20% al año del diagnóstico, y desafortunadamente estos pacientes van a tener retraso mental, que vean el porcentaje es bastante alto, hasta un 70% de los casos. Vean, esta es una imagen igual de una resonancia magnética normal. Vean, aquí está el verbo cerebeloso, el bulbo, los ventrículos, la masa encefálica. Esta es una imagen normal. Y vean, aquí hay una genesia prácticamente parcial. Bueno, es un defecto, la genesis parcial, ya que aquí se puede encontrar un poquito de vermex cerebeloso, pero prácticamente esta zona está totalmente vacía, por así decirlo. Entonces, esta es una imagen típica de una malformación de Dandy-Walker, que la principal desventaja es que nos va a dar un retraso mental hasta en un 70% de los casos. Vean, este es otro defecto, una imagen típica de un Dandy-Walker, masa encefálica, ventrículos aumentados, médula, un poquito de vermex cerebeloso, y vean aquí el defecto es prácticamente mucho mayor que la imagen anterior. O sea, nuevamente esta parte de la fosa posterior prácticamente va a estar vacía, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya habíamos dicho que el diagnóstico podemos hacer estudios de cariotipo, va a haber complicaciones en cuanto a la movilidad de los pacientes, van a estar prácticamente espásticos, pueden sufrir de crisis convulsivas hasta en un 30% de los casos, y la mayoría de las veces, les digo, desafortunadamente van a encontrarse con retraso mental y algunos síntomas psiquiátricos como la irritabilidad, dolores de cabeza en aumento, vómito y la presencia de convulsiones. Entonces, Dandy-Walker sí en algunas situaciones puede ser muy agresivo. Vean aquí nuevamente una imagen. Dandy-Walker, ausencia totalmente, bueno, de la fosa posterior, y aquí está representado mediante esta imagen, ¿ok? Entonces, estas son imágenes típicas de un Dandy-Walker. Ya casi acabamos. La microcefalia, bueno, pues aquí como su nombre lo dice, esto es una cabeza pequeña. Aquí este defecto va a ocurrir a partir de la segunda y cuarto mes del desarrollo. Hay una reducción en el número de neuronas, por lo tanto va a haber una alteración en la proliferación. Por lo tanto, es un defecto, una malformación que va a estar presente a partir del segundo trimestre. Estos pacientes, bueno, también pueden tener otros tipos de malformaciones. Y estos van a ser ocasionados por hipoxia, por isquemia y por exposición a teratógenos. También pueden estar asociados a otros síndromes genéticos. Puede transmitirse también de forma por una herencia de tipo mendeliano, de tipo autosómico recesivo. La parte más afectada en esta microcefalia prácticamente va a ser el prosencéfalo, en el cual va a estar un cerebro totalmente asimétrico y va a haber atrofia de los ganglios basales. Los ventrículos laterales y el espacio subaracnoideo prácticamente van a estar aumentados de tamaño debido a la atrofia de la corteza cerebral. Entonces, microcefalia, en términos generales, es una cabeza pequeña, atrofia cerebral, pero con aumento de los ventrículos y un espacio subaracnoideo también aumentado. Aquí va a haber, en cuanto al pronóstico, va a ser muy variable, va a ser diferente de acuerdo a otras malformaciones que se encuentren asociadas, ya que pueden tener asociación también con trisomías 13 y 18 o el síndrome de Meckel, y el retraso también puede encontrarse en estos pacientes. Esto significa que al haber menos población neuronal, por así decirlo, bueno, pues el retraso en estos pacientes puede encontrarse hasta en un 62% de los casos. Vean, microcefalia, cabeza pequeña, y aquí prácticamente es ausencia del cráneo, se le llama acrania, ¿ok? Entonces, aparte de microcefalia, aquí hubo falla en los huesos o en la bóveda craneal, que se le llama acrania, ¿ok? Y bueno, pues ya últimas diapositivas, alteraciones en la migración. Esto va a ocurrir a partir de las 26 y 28 semanas de la gestación. Aquí tiene que ver con las anormalidades a nivel de las circunvoluciones del manto cerebral. Prácticamente estos pacientes van a tener epilepsias graves que van a ser fármaco resistentes o una epilepsia de tipo refractario.
Aquí los prototipos en cuanto a las alteraciones de la migración son lisencefalia, en los cuales no se van a formar las circunvoluciones cerebrales, que acuérdense que son surcos que de forma normal, y la paquigiria, en el cual va a haber formación de circunvoluciones anormales, pero estas van a ser gruesas. Entonces, lisencefalia no hay circunvoluciones, y en la paquigiria sí hay circunvoluciones, pero son anormalmente gruesas, en los cuales, bueno, pues aquí va a haber defecto a nivel de todas las capas. Entonces, lisencefalia y paquigiria son ejemplos de alteraciones en la migración y que va a ocurrir a partir del segundo trimestre de la gestación. La genesia del cuerpo calloso, bueno, pues aquí prácticamente no se va a encontrar esta formación, que acuérdense que el cuerpo calloso va a unir en su parte interior o más interna a ambos hemisferios, tanto al derecho como al izquierdo. Aquí en la genesia del cuerpo calloso, bueno, va a haber dilatación del sistema ventricular y a veces la presencia de quistes interhemisféricos puede también asociarse a otras malformaciones. Vean, paquigiria. ¿Ok? En el cual prácticamente dijimos que paquigiria era ausencia. Que diga anormal, paquigiria eran circunvoluciones totalmente gruesas. ¿Ok? Aquí se puede ver como más pronunciada, por así decirlo. Y aquí va a haber una genesia del cuerpo calloso. Estas son imágenes típicos mediante los estudios de gabinete. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Yo sí, doctor. En la de Arnold, en la tipo 1, esa es la del adulto, pero se diagnostica en la adolescencia. Así es. Y en la de tipo 2 es únicamente en neonatos. Sí, prácticamente la tipo 2 se diagnostica desde la etapa pues, neonatal, desde el nacimiento, y esto porque su cuadro clínico, una de las manifestaciones del cuadro clínico es que el paciente va a tener dificultad para deglutir, esto es que el paciente no va a tener una adecuada deglución, y ahí es, y bueno, acompañado de otros datos neurológicos en los cuales nosotros tenemos que hacer la sospecha e ir intencionadamente en búsqueda de este diagnóstico. Entonces, sí, el tipo 2 es el de etapa pediátrica o neonatal y el tipo 1, que es el del adulto, pero generalmente los síntomas van a empezar a partir de la adolescencia o en el adulto temprano. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, algo? Nada más déjenme pedir mi comida y ahorita veo los casos clínicos. Permítame. Sí, doctor. Muy bien, pues bueno, pues vamos entonces a ver algunas preguntas, respuestas, principalmente de enfermedad vascular cerebral, a ver si ya quedó claro, si siguen surgiendo algunas dudas, bueno, pues lo podemos complementar ahorita. Y bueno, pues vamos a ver la primera que vamos a sacrificar el día de hoy, va a ser a Jessica Hernández. A ver, Jessy, prende tu cámara y te voy a leer la pregunta, las opciones y tú me vas a dar tu respuesta, ¿va? Muy bien, Jessica, pues vamos entonces, tú eres la primera. Mira, la pregunta dice, la complicación más frecuente de la hemorragia subaracnoidea por la ruptura de un aneurisma intracraneano esa es la pregunta. Opción A, hipertensión arterial. Opción B, hidrocefalia.
Opción C, vasospasmo. Opción D, hipotensión arterial. Opción E, epilepsia. Si recuerdan en la clase de hemorragia subaracnoidea, les mencioné que había una complicación que era así como la más temida y que era motivo de administración de un medicamento específico. Entonces, ¿cuál es tu opción? ¿Hipertensión, hipotensión, hidrocefalia, vasospasmo o epilepsia? Espera, estoy analizándolo. Ok, a ver, toma tu tiempo, acuérdate, tu diapositiva. La complicación más frecuente de la hemorragia subaracnoidea, hipertensión, hipotensión, hidrocefalia, vasospasmo o epilepsia. ¿Era hipertensión? ¿Cuál? ¿Hipertensión? No. Generalmente esos pacientes sí tienen hipertensión, es por eso que hay que administrar antihipertensivos, ya sea en forma de infusión o de forma con horario, pero no es la complicación, o sea, es como, la hipertensión es como parte de, por así decirlo, pero no es una complicación y bueno, no es la más frecuente. Entonces era epilepsia. No, pues me va a acordar entonces. Epilepsia no, tampoco, porque acuérdense que la epilepsia como tal ya es la presencia de varias crisis convulsivas en una persona y por lo tanto ya va a ser una enfermedad. ¿Puede haber crisis convulsivas en una hemorragia subaracnoidea? Sí, más no epilepsia. Acuérdense que no es lo mismo. Crisis convulsivas no es un evento con agitación neurológica, pero epilepsia como tal ya requiere de tratamiento porque ya son crisis convulsivas más repetitivas. Entonces, no, epilepsia como tal, no. A ver, último chance. Ya dijiste 2. ¿Puede repetir las opciones, doctor, por favor? Complicación más frecuente de la hemorragia subaracnoidea: hipertensión, hipotensión, hidrocefalia, vasospasmo o epilepsia. ¿Vasospasmo? Ok, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué opción nos das, Cintia? Yo al principio estaba pensando también en la de la hipertensión hasta que lo mencionó, pero pues sería la hidrocefalia. No. La respuesta correcta es vasospasmo. Acuérdense que uno de los factores de riesgo para cualquier tipo de BC, ya sea isquémico, hemorrágico o subaracnoidea, si es la hipertensión. Entonces, la mayoría de estos pacientes generalmente van a estar hipertensos. Por lo tanto, debemos de dar tratamiento antihipertensivo. Pero la hipertensión como tal no es una complicación, es parte de la enfermedad vascular cerebral. Entonces, hipotensión, obvio, no. Epilepsia dijimos que no, porque eso es una enfermedad, o sea, ya son crisis convulsivas repetitivas, entonces, eso tampoco. Hidrocefalia, no. La hemorragia subaracnoidea puede dar edema cerebral, más no hidrocefalia, porque no se va a ver comprometido como tal el flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Y por lo tanto, la respuesta correcta es vasospasmo. Yo les mencioné en la clase de hemorragia subaracnoidea que la administración de nifedipino es el tratamiento de elección para prevenir el vasospasmo, porque generalmente es la complicación más temida y la que puede tener luego la presencia de peor pronóstico en estos pacientes. También por eso les dije que de preferencia deberían de estar en una terapia intensiva o una terapia neurológica
principalmente para medir ese vasoespasmo, ¿ok? O prevenirlo. Entonces, respuesta correcta, vasoespasmo. Bueno, gracias Jessica y ya, gracias Cintia. A ver, ahí va otro. A ver, ahora vamos a pedirle a otra mujer y luego vamos con los hombres. ¿Está Valeria Rojo? Sí, doctor. Vale, ahí va, pon atención. Un joven de 14 años, previamente sano, presenta en la primera hora de la mañana bruscas sacudidas bilaterales desde hace 6 meses. Estas van a ser, bueno, han sido más frecuentes y se relacionan con estudiar por la tarde y por la noche. ¿Ok? Entonces presenta sacudidas bilaterales matutinas y que se relacionan con estudiar. Dice, su hermano de 12 años también ha tenido saltos al despertar. Ahora, este paciente consulta por un episodio único de brusca pérdida de conocimiento seguida de convulsión tónico-clónica recuperándose a los 15 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico? 1. Epilepsia mioclónica. 2. Epilepsia parcial motora. 3. Crisis convulsiva única. 4. Epilepsia compleja generalizada. 5. Epilepsia sintomática. Ahí te va otra vez. Joven, 14 años, aparentemente sano, presenta sacudidas vespertinas, bruscas, bilaterales desde hace 6 meses. Su hermano presenta saltos, pero el motivo de consulta fue porque hay pérdida de conocimiento de forma súbita, acompañada de convulsión tónico-clónica y se recupera a los 15 minutos. Entonces, este paciente que tiene epilepsia mioclónica, parcial motora, una crisis única, epilepsia compleja generalizada o epilepsia sintomática. ¿Sería mioclónica? Mioclónica. Ok, puede ser una opción. Pero ahorita te voy a decir, esa no es la respuesta correcta. Ok. A ver, Dani, acuérdate, ahorita acude por pérdida de la conciencia y crisis convulsivas tónico-clónica generalizada. Ahí te va otra vez, epilepsia mioclónica, parcial motora, crisis convulsiva única, epilepsia compleja generalizada o epilepsia sintomática. ¿Alguien que le ayude? A ver, Brandon. Las opciones, profesor, ¿puede repetir los incisos, por favor? Ahí te va. Mioclónica, parcial motora, crisis convulsiva única, compleja generalítica. ¿Ninguno? ¿Alguien que quiera dar su opinión? Podría ser sintomática. No, ya van descartadas 2. Mioclónica no, sintomática no.
¿Podría ser la compleja generalizada? Exactamente, es compleja. Acuérdense que la clasificación actual antes era, bueno, es parciales en los de conciencia y las complejas en los cuales hay pérdida de la conciencia. Entonces, en este caso te está diciendo que de forma brusca perdió el conocimiento y después empezó con los movimientos tónico-clónicos generalizados. Entonces, es compleja porque perdió el conocimiento y generalizado, bueno, porque tuvo estas convulsiones tónico más clónicas. Entonces, la respuesta correcta es epilepsia compleja generalizada. Acuérdense que parcial es únicamente un lugar, no hay pérdida de la conciencia, y complejo es prácticamente pérdida de conocimiento. Ahora, Valeria había mencionado epilepsia mioclónica, ¿no? Tu primera opción. En las primeras manifestaciones, o sea, la primera parte del cuadro clínico, ves que decía, el paciente presenta en las mañanas bruscas sacudidas bilaterales desde hace 6 meses, que se relacionaban con estudiar. Entonces, si hubieran seguido ese caso clínico con las manifestaciones o las sacudidas bilaterales, sí hubiera sido de tipo mioclónico. Ajá. Pero en esta ocasión acudió porque perdió el conocimiento y aparte las tónico-clónicas. Entonces es por eso que la opción que les acabo de mencionar es la correcta. ¿Ok? Entonces empezó como mioclónicas, pero finalmente evolucionó a complejo y se generalizó, ¿sale? Entonces, pues no estabas tan mal, pero ahí te faltó poner un poquito de atención al motivo actual, ¿sale? Perdió el conocimiento, ¿vale? Preguntas. Okay. Bueno, pues vamos a ver una última, porque gracias, Valeria. Gracias, Brandon. Gracias. Vamos a ver una última. A ver, Luis Manuel, ¿estás? Sí, doctor. Ok, ahí te va. Paciente de 68 años, hipertenso, presenta pérdida de la fuerza del hemicuerpo izquierdo, que llega al máximo en el curso de 3 horas. Posteriormente se instala una hemiplegia con hemianestesia izquierda y obnubilación de la conciencia. Una tomografía axial cerebral a las 4 horas de evolución resulta normal. ¿Ok? Entonces va a 4 horas de evolución, empezó con una pérdida de fuerza que evoluciona a hemiplegia y hemianestesia, y aparte el estado de conciencia ya se empieza a comprometer. 4 horas. Tomografía normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Crisis isquémica transitoria, inciso A. Infarto cerebral, inciso B. Infarto cerebeloso. Hemorragia subaracnoidea. Hematoma subdural isodenso. Ahí te va, 68 años, hipertenso. Empieza con pérdida de fuerza del lado izquierdo. 3 horas después se instala hemiplegia más hemianestesia izquierda. Pero después se empieza a alterar la conciencia. Tomografía a las 4 horas normal. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Sería isquémico transitorio? ¿Isquémico transitorio? Inciso A, isquemia transitoria. B, infarto cerebral. C, infarto cerebeloso. D, hemorragia subaracnoidea. E, hematoma subdural. Inciso. Isquemia, bueno, crisis isquémica transitoria. Sí. Ok, alguien diferente que quiera dar su opinión. A ver, Valeria Hernández.
Vale, Hernández está ahí. Sí, aquí estoy. Ok, bueno, a ver, dame tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Sí o qué opción das? Pues es que podría ser la crisis isquémica transitoria porque el principal factor de riesgo es hipertensión arterial sistémica, ¿no? ¿O alguien diferente? A ver, Karina. Yo pienso que es infarto cerebral. Ok, infarto cerebral. Ok, gracias. A ver, por último, Alan. Yo igual, bueno, había pensado lo mismo que mi compañera, infarto cerebral. Ok, bueno, pues ahí va. Yo les había dicho que existen en la tomografía hallazgos tempranos, ¿no? Del EBC isquémico. ¿Alguien se acuerda la hora en los cuales se van a encontrar? El periodo de tiempo, por así decirlo. Bueno, los hallazgos tempranos se van a encontrar a partir de las 2 a 4 horas del evento isquémico, ¿ok? Aquí ya pasaron 4 horas. La tomografía está normal. Por lo tanto, aún no podemos determinar si hay un infarto cerebral o es un EBC hemorrágico intracerebral. El siguiente estudio, si una tomografía, bueno, tenemos déficit neurológico del paciente, tomografía normal, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer, si es que esta tomografía sale normal, pues es prácticamente una resonancia. Si no hay resonancia, pues una angiografía. Y esto principalmente en búsqueda de una hemorragia subaracnoidea. ¿Sale? Generalmente lo que les había dicho, las hemorragias subaracnoideas, bueno, pues va a haber déficit neurológico, pero va a ir progresando. El paciente en un momento puede estar únicamente con hemiplegia y 3-4 horas, ¡pum!, va a estar obnubilado, somnoliento, prácticamente en coma. A diferencia de la hemorragia intracerebral, que prácticamente el paciente puede quedar inconsciente desde el momento del evento. Y en el infarto cerebral, obvio, también puede haber pérdida de la conciencia, pero el infarto puede estar, bueno, se va a manifestar en horarios mayores de 12 horas. Entonces aquí la sospecha es de una hemorragia subaracnoidea. Crisis isquémica no. Dijimos que una crisis isquémica transitoria es un déficit neurológico, pero que dura menos de 60 minutos. Y hay recuperación íntegra. Y ya duró 4 horas. Empezó con debilidad, progresó a hemiplegia y luego a hemianestesia y luego obnubilado. Entonces, por definición, isquémica no transitoria no. Infarto cerebral, si hubiera sido un infarto en la tomografía, hubiera datos de imágenes hipodensas, ¿ok? Infarto cerebeloso, no, la tomografía no es el estudio ideal para evaluar el cerebelo, pero no hay ataxia, no hay desequilibrio en la marcha, no hay nistagmos, o sea, no hay datos de cerebelo. Hematoma subdural, generalmente los hematomas son secundarios a traumatismo craneoencefálicos, golpes, accidentes, generalmente no son espontáneos. Entonces, la única opción es la hemorragia subaracnoidea. Entonces, en conclusión, paciente con déficit neurológico o que tú estás sospechando de un EBC, haces la tomografía. Si tu tomografía está normal, haces una resonancia. Si no hay resonancia, bueno, pues te vas a una angiografía y esto principalmente para hacer el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, que en etapas tempranas no va a ser evidente mediante una tomografía. ¿Ok? Entonces la opción era hemorragia subaracnoidea. Muy bien, pues entonces, ¿alguna pregunta o duda, algo? ¿Nos Nada. podría brindar algún caso clínico o algún, pues sí, algo así como para reforzar lo que hemos visto? Sí, inclusive
me di cuenta que sí hace falta esto, ya lo voy a empezar a implementar para que no solamente se queden con la diapositiva, y sí me dijo y medio me acuerdo, sino que también empiecen a ustedes a relacionar, son reales, pero lo más similar a la realidad, ¿no? Para que vayan ahí utilizando sus conocimientos y únicamente no se basen con la diapositiva, porque la diapositiva pues sí dice, pues un EBC va a depender de la localización, pero el chiste es pensarle, ¿ok? Ir relacionando todos los conocimientos. Entonces, bueno, pues yo creo que la próxima semana vamos a estar viendo al final de las clases unos 3, 4 casos clínicos muy similares a los de ahorita, para que vayan ejercitando y vayan aprendiendo también a responder, pues ahora sí que algunas preguntas. Hay veces que en los exámenes no necesitamos saber todo, sino que también hay veces que es por puro descarte. Si nosotros estamos pensando en algo, no lo encontramos, bueno, pues tenemos que ir escogiendo la mejor respuesta y hay veces que es por descarte. Como por ejemplo este caso de la hemorragia subaracnoidea, ¿sale? Es prácticamente descarte, porque ninguna de las otras correspondía y ya les expliqué el por qué no podían ser, ¿sale? Sí, doctor. Gracias. Vale, pues entonces así hacemos, nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver, de una vez les digo, intoxicaciones del sistema nervioso central. Aquí entran intoxicaciones ya sea por metales, plomo, arsénico, por fármacos o sobredosis, o por toxinas o drogas, alcohol, cocaína, heroína, etcétera. Entonces, todo eso, cualquier tema que ustedes quieran. El chiste es que debe ser intoxicación del sistema nervioso central por sustancias, ya sea por metales, ya sea por drogas, ya sea por fármacos o también por insecticidas, ya se me había olvidado. ¿Sale? Entonces, ese es el tema que ustedes elijan, mandan su tarea, pero mándenlo con tiempo, ¿ok? Sí, doctor. Sí, Ok. Sí, doctor. ¿Mande? Bueno, pues entonces si hacemos, voy a tratar de enviar un videíto hoy por la tarde. La semana pasada, la verdad, estuve muy ocupado, no mandé nada, pero espero hoy poderlo mandar. Y también de los grupos que ya me mandaron todos, ya les voy a mandar también qué grupo va a presentar cada uno de los temas para que los vayan presentando, porque probablemente el primer grupo ya va a hacer su presentación en 15 días, entonces para que tengan tiempo de realizar su presentación, ¿ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias. Ahí nos vemos la próxima semana. Doctor, que esté muy bien, Hasta gracias. luego. Doctor, gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Sean felices.